Listo. Ahorita sí. Voy a empezar yo. Ya saben, esta es la clase de biología. Los temas a revisar aquí van a ser teoría celular, formas celulares y los componentes principales de la célula. Voy a empezar hablando de la teoría celular, que es algo que pareciera que es historia, básicamente sí, es historia, pero es importante que igual lo sepan. Y son cosas muy tomables en el pre. Entonces comenzamos. La teoría celular comienza en 1663. La citología en sí, la citología vendría a ser el estudio de la célula, ¿ok? Cuando un científico llamado Robert Hooke, un inglés llamado Robert Hooke, observó las paredes de las celdas vacías de un corcho de vino, ¿ya? Este lo puso, pues, él creó un microscopio, el primer microscopio óptico, y lo puso por debajo y comenzó a observar. Y vio como unas pequeñas celdillas a las cuales llamó celulae. Palabra clave aquí, ¿ya? Son cositas que a mí, por ejemplo, que yo igual hace un par de meses vendría a ser, estuve en el pre, y son cosas que a mí me tomaron. Celulae, palabra fija, pequeñas celdas. Luego, las fechas también son importantes, aunque pareciera que son tonterías, pero en realidad no lo son. Bueno, 1623, ¿ok? 2 siglos después, vino otro científico, en este caso alemán, Theodor Schwann, estudió una amplia gama de tejidos animales y concluyó que, efectivamente, todos los animales están compuestos por células. Al principio, en realidad se pensaba que Schwann y otros biólogos pensaban que las células derivaban de un líquido corporal inerte, es decir, que esto venía de la nada, básicamente, de algo muerto, el cual se coagulaba de alguna manera, se decía, y adquiría una membrana y un núcleo. Esto es básicamente generación espontánea, ¿ok? Que la vida viene de la nada, por eso dice espontáneamente. ¿Qué pasa? Que después tiene que venir un científico francés, el cual vino y desacreditó esa generación espontánea. Realizó varios experimentos y pues se dio cuenta de que esto estaba incorrecto, que toda célula viene de otra célula. La vida no puede venir de lo inerte, básicamente. Y es de aquí donde derivan los postulados de la teoría celular moderna, los cuales son 5. ¿Ok? El primero vendría a ser: todo ser vivo está formado por células y productos celulares. Todo en nuestro cuerpo son células. Todo en el cuerpo de en el cuerpo de una planta, de un árbol, son células. ¿Ok? Número 2 vendría a ser: la célula es la unidad estructural y funcional más simple de vida. ¿Qué significa esto? Que no existen subdivisiones más pequeñas de una célula u organismo que por sí solas tengan vida. La célula es el inicio de la vida, básicamente. Algo más pequeño que una célula, un átomo, no es vida. Entonces, eso es lo que nos trata de decir el segundo postulado. Luego el tercero dice: la estructura de un organismo y todas sus funciones se deben a la actividad de las células. Sabemos que las células, cuando se juntan, ¿qué forman? Forman tejidos, básicamente. Y la unión de varios tejidos te forman lo que son los sistemas y los aparatos. Esto lo van a ver luego quizá en Morfomacro incluso, donde van a poder estudiar los diferentes sistemas del cuerpo humano. Entonces, básicamente, estas células interactúan unas con otras, se juntan y se hacen tejidos. Estos tejidos se juntan con otros tejidos y forman un órgano. Y esto básicamente es lo que me permite de que yo, como ser humano, pueda seguir aquí en pie. De que yo pueda respirar, de que yo pueda caminar, de que yo pueda realizar todas mis acciones. El cuarto dice: células solo se forman de células preexistentes. Es decir, todos los seres vivos tenemos ancestros en común, ¿ok? Celularmente hablando, vendría a ser. Y la 5, las células tienen similitudes en sus componentes químicos y mecanismos metabólicos. Es decir, que las células en sí son parecidas unas con otras, pero pues algunas igual y tienen mecanismos diferentes en los que ellos actúan. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, que va a venir Isa y les va a hablar de las formas celulares. ¿Ok? Y ahora sí le doy el paso a Isa. Le puedes hablar.
Bueno, hola. Eh, el tema que yo voy a tomar ahorita son formas celulares. Básicamente tenemos que saber que existe aproximadamente 200 tipos de células. Y también sus formas y tamaños pues varían dependiendo del tipo de célula que vamos a hablar. Algo muy importante antes de tomar este tema es que en sí las células tienen algo que se llama polaridad. Y esta polaridad depende y varía en características especiales. Esto quiere decir que existen también en ellas canales, receptores, sustancias que van a pasar por lo que luego será pues una célula epitelial. Entonces está la polaridad de superficie apical, donde los polos apicales van a estar hacia la luz, es decir, hasta la superficie externa. Luego están las superficies laterales, donde van a haber células subyacentes a estas, perdón, adyacentes a estas, que se van a conectar. Y luego también va a estar la superficie basal, que está pues en contacto con lo que es la membrana basal. Entonces, ¿podrías pasar la...? Gracias. Bueno, bueno, ahora va a estar las células escamosas, pavimentosas, o bueno, como nosotros ya sabemos que se llama, son planas. Básicamente, las escamosas tienen una forma delgada, y son planas, como lo vemos, como una escama, tal y como lo dice su nombre, escamosas. Esto quiere decir que son más anchas que altas. Es más fácil decirle planas, las células planas, ya que a menudo vamos a encontrar una protuberancia, donde vamos a encontrar un núcleo casi fusiforme, centrado. Estas células también escamosas son parte y función principal. Su función principal en sí es recubrir órganos como el esófago y también la capa superficial de la piel. Eh, También tenemos a las células pues, cúbicas. Miguel. Bueno, las células cúbicas básicamente tienen formas de cuadros, como lo dice, tal y como lo dice ahí. Si vemos que los núcleos también son centrados, pero son más ovalados, perdón, son más como redondos. Eh, Estos normalmente son comunes en los conductos glandulares o las glándulas. Tienen la misma altura y el mismo ancho. Se los puede encontrar en hígado también o en cortes frontales de varios tejidos. Eh, También, como les dije, en el hígado, en células hepáticas y así. El siguiente. Ya. Ahora, las cilíndricas, como vemos, las cilíndricas son alargadas. Entonces, eso tiene que decir que son más altas que anchas. Entonces, normalmente estas aquí las vamos a encontrar en el intestino o en el estómago. Sus células son altas, lo que quiere decir que su núcleo es un núcleo basal. Es literalmente la única célula que va a tener su núcleo basal. Y también se caracteriza por lo que les dije, recubren internamente la mucosa gástrica, como es el estómago, el intestino y diferentes órganos de esos. Sí, como lo mencionabas y para acotar, sí, núcleo basal significa que siempre va a estar hacia más abajo. Claro. Como lo dijo Isa, existen regiones, la apical, que es la de arriba, la lateral, que es hacia izquierda y derecha, y la basal. Este tipo de forma celular hacia la membrana basal. va a estar hacia abajo. Luego está la poligonales, estas de aquí, pues, como ven, es irregular, tienen 4 o 5, bueno, más lados. También va a tener una forma angulosa irregular y normalmente se lo ven en las plantas o en las hojas de elote. Siguiente. La siguiente es una, normalmente todo el mundo va a saber que es la estrellada. Este de aquí tiene varias terminaciones en punta. También se proyecta un cuerpo, pues, celular, como una estrella, por eso le dice estrellada, aparte son como planas y estrelladas. Estas de aquí normalmente son en las neuronas. Tenemos que saber que la neurona es la única célula que no se regenera. Es algo muy importante porque en unas lecciones a nosotros nos tomaron, por ejemplo, preguntas así capciosas que nos decía como que cuál es la única célula que no se regenera de las que hemos visto y esta pues es la neurona.
Entonces, tenemos que saber que proyectan un cuerpo, como les dije, que se van a encontrar normalmente en las células nerviosas, como ya lo dije. Entonces, bueno, la siguiente es la esférica. La esférica ovoide, si su nombre mismo lo dice, son esféricas, redondas, ovaladas. Normalmente les dicen como un huevo y pues cigoto. Estas de aquí normalmente son los leucocitos, neutrófilos, basófilos, monocitos, que son básicamente las células del sistema inmunitario. Y, ajá. Sí, se los voy a anotar porque igual es algo que les puede servir también como Ajá. dato incluso. Los leucocitos o los glóbulos blancos son estos, se dividen en 5 tipos. Okay. Los cuales son los eosinófilos, como ya lo dijo, eosinófilos, luego tenemos los neutrófilos, tenemos también basófilos, tenemos monocitos y linfocitos. Listo, ahí igual para que se los puedan aprender, esto es un dato que se los pueden llegar a preguntar en algún momento y para que lo sepan sería cool. Listo. Tenemos la forma discoide, normalmente un buen ejemplo, como son los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Aquí básicamente ayudan en lo que son, son hemátides, también anucleadas, transportan oxígeno, hidrógeno, hierro. También tenemos un dato extra, que es que si se daña la forma de este glóbulo rojo, de esta célula, existiría algo que se llama una alteración genética. Dime. Sorry que te interrumpa. Dicen los chicos que no se logró alcanzar a leer, o sea, no se alcanzó a leer bien lo que escribió Miguel Teo. Ya, pero se los Pero anoto en el igual chat. no es algo Se los tipo que anoto en el ahorita les debe importar mucho. O sea, en realidad eso es más por acotación, porque la clasificación de los glóbulos blancos ustedes ya lo verán en lo que es segundo ciclo, un poquito en primero, pero igual una pequeña acotación por si lo quieren saber y quieren saber un dato de curiosidad, ¿ok? Pero no se mortifiquen mucho con esa clasificación. O sea, la verdad es que a mí, por ejemplo, a mí sí me lo tomaron en el pre. Entonces, por eso lo quise añadir. Entonces, sí les podría servir esto. Sí se los voy a mandar igual en el chat para que no haya problemas. Ya. Bueno, como les seguía diciendo, cuando se daña un glóbulo rojo, o sea, de nada, pues lo que pasa es que ocurre lo que es la alteración genética. Es una patología que se llama anemia falciforme. Esto de aquí también nos lo especificaron a nosotros muchísimo, literalmente en el pre, y espero que les sirva esto. También tendría que saber que es muy útil saber que el glóbulo rojo tiene la utilidad de vida de 120 días, nada más. Solo 120 días es la utilidad de un glóbulo rojo. Bueno, Nuclear. Sí, también hay, no tiene núcleo. Ya, entonces es siguiente. La célula fusiforme tiene básicamente la forma de aguja. Normalmente se la puede ver en el músculo liso. Tiene un aspecto arremolinado. Algo más también es que las formas son alargadas y son gruesas en su parte central. Eso quiere decir que sus extremos, como ya lo dije, son puntiagudos y también los podemos encontrar en las células musculares lisas, como ya lo dije, que es involuntario. Entonces, luego va la fibrosa. Como vemos, la fibrosa tiene fibras. Son largas, delgadas, en forma de hebra, fibras, como en el músculo cardíaco también. ¿Sí? Y tiene estrías. Eso es algo muy interesante, que tiene estrías, son largas, delgadas, y también tiene axones de fibras nerviosas, que es algo interesante. Se lo puede ver en el músculo estriado voluntario, también el músculo esquelético estriado, que tiene multinucleaciones y que los vamos a encontrar también en la periferia. Entonces, listo. Bueno, ahora
que Miguel les va a explicar la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, bueno, ahorita una vez que ya hemos repasado los 9 tipos de formulares que les presenta el libro de Saladin, aquí la unidad de medida que van a usar, esto es igual como acotación, va a ser el micrómetro, que se va a ver representado así, que va a ser como una especie de U y la M, micrómetro. Y usualmente, ok, yo les doy datos aquí igual, la mayoría de células mide entre 10 y 15 micras de ancho. Las células humanas más largas son las nerviosas, por ejemplo, ya que, por ejemplo, Isa nos mencionaba de que los axones básicamente son como la colita de lo que vendría a ser la neurona. La neurona tiene una forma estrellada, vamos a ponerlo así. Disculpen mi dibujo, no dibujo tan bien. Lo que está de rojo vendría a ser el cuerpo, que es estrellado, y lo que voy a dibujar con amarillo vendría a ser un axón. El axón es básicamente una fibra, ¿ok? Y es por eso que como dato les digo que las células humanas más largas son las nerviosas. Miden aproximadamente 30 centímetros, imagínate. Y para resaltar, porque igual eso y es importante, a mí también me lo mencionaron en el PREP, lo que mencionaba Isa al principio, de la polaridad, que básicamente son las regiones que existen en la célula, siendo la más superficial o la de arriba, la apical, ¿okay? La lateral, de izquierda y derecha, tendría que llamarse así, lateral, ¿okay? Y la que está abajo es la basal. Listo. Una vez que ya hemos revisado esto, ¿tienen alguna pregunta con respecto a los tipos de formas? ¿Algo que quieran que repitamos o así? En caso de que no, pues bueno, vamos a continuar. Okay. Y yo les voy a hablar acerca de los componentes básicos de la célula. Ok, aquí les he puesto generalidad. Miguel, hay una chica levantada la mano, te quería hacer una pregunta. Oh, ya, listo, no puedo ver, disculpa. Sí. Sí, ¿podrías repetir la última parte de la polaridad de la célula? Es que no puedo escuchar bien. Listo, claro. La polaridad de la célula básicamente son las regiones que existen en una célula. ¿Ok? Una célula, te la voy a dibujar aquí, esta está en 3D. Te la voy a dibujar y la vamos a hacer otra vez. Fíjate en lo que voy a dibujar con rojo. Tenemos aquí, digamos, una célula cilíndrica. Que Isa nos mencionaba que tiene un núcleo basal, que está pegado hacia la base casi. La polaridad básicamente es lo que a mí me ayuda a diferenciar si esto es arriba, si esto es un lado, izquierda, derecha, esto es abajo. La cilíndrica puede ser nuestro ejemplo fácil porque ya vamos a saber que tiene forma de rectángulo, de cilindro. Y la capa, bueno, vendría a ser la región más hacia arriba, se llama región apical o superficie apical. Ok. Esto les sirve bastante igual y cuando pasen del pre, también en lo que es la materia de histología. Cuando tienen que estudiar los tejidos, esto les va a servir bastante, así que no crean que es algo X. La región apical, la región de izquierda y derecha va a ser la región lateral, ¿ok? Y la región de abajo vendría a ser la basal. A eso nos referimos en cuanto a la polaridad, ¿ok? Que son básicamente las regiones. ¿Quedó respondida tu pregunta? Sí, muchas gracias. De nada. Ahí cualquier cosa me avisan, me interrumpe nada más porque ahorita no puedo ver el chat porque estoy usando solo el iPad. Me interrumpe nomás, desactivan el micrófono y con toda confianza preguntan. Si alguien más tiene duda, lo hace nada más. Pues bueno, vamos a seguir con los componentes básicos de la célula. He puesto aquí sí bastante texto, pero básicamente son generalidades, ¿ok? Y es que sabemos que la célula, como ya vimos en los postulados, es la unidad estructural y funcional más básica del ser humano. Significa que todo lo que me compone a mí como ser humano está hecho de células. Entonces, esta célula, a su vez, está compuesta por varios elementos que ya los vamos a mencionar ahorita. Como generalidades tenemos que el material ubicado entre la membrana plasmática y el núcleo, no sé si han visto todavía, algunos quizá ya han visto membrana plasmática y algo así, ya lo vamos a mencionar ya mismo, pero pues ahorita simplemente lo estoy diciendo.
el material ubicado entre esta membrana y el núcleo es el citoplasma. Toda célula contiene un citoesqueleto. Y esto es importante porque esto se lo pueden tomar. A mí me lo tomaron. Citoesqueleto es una palabra importante que ya lo vamos a mencionar ya mismo. ¿Ok? Básicamente el citoesqueleto es como, vendría a ser análogo, vendría a ser lo mismo al esqueleto, pero en la célula. Mi esqueleto, mis huesos, vendrían a ser lo mismo que el citoesqueleto en una célula, que me va a proporcionar soporte, me va a permitir de que yo me mueva y muchas cosas más. El citoesqueleto realmente es increíble, tiene un montón de funciones. Luego tenemos que la célula tiene un montón de organelos, y los organelos vendrían a ser lo mismo que los órganos en el ser humano, solo que en la célula. Y cada uno cumple funciones diferentes. También contiene cuerpos de inclusión. Cuerpos de inclusión básicamente es basura. Son materia extraña que la célula ya no necesita para su supervivencia. Esto puede ser quizá algo que la célula haya fagocitado, algo que se comió, algún antígeno, algún virus, y lo tiene ahí, pues básicamente todo eso es cuerpo de inclusión. ¿Ok? Todo lo que el cuerpo, todo lo que la célula ya quiera desechar. Por eso se menciona aquí como materia extraña. Luego tenemos que el citoesqueleto, los organelos y los cuerpos de inclusión están inmersos en un gel claro que se llama citosol. Ya eso lo vamos a mencionar ya mismo. Y eso es lo más importante que he revisado aquí. Vamos a empezar con membrana plasmática. Pero antes que nada quería hacerles un pequeño dibujito aquí porque quiero que igual les quede claro. Toda célula tiene siempre, vamos a dibujar una célula esférica. Toda célula siempre va a tener un núcleo. Un núcleo que básicamente nos va a mantener el material genético, el ADN. Ya eso lo deberían saber. Nos tiene el ADN. Luego se va a componer también de un líquido que va a rodear, que esto lo que estoy pintando con amarillo, un líquido que va a rodear todos mis organelos, ¿okay? Y todas las estructuras que están dentro de la célula. Básicamente esto permite que los organelos estén ahí nadando y estén en su onda, los manos. ¿Ya? Y vamos a tener también una membrana plasmática. Membrana plasmática, que básicamente es aquella frontera, es lo que recubre a la célula, porque el citoplasma es líquido. Entonces, si no tiene algo que lo recubre, básicamente no podría existir una célula. Estaría ahí tirada, o sea, no podría existir. Entonces, componentes principales, eso no lo puse en la diapositiva. Componentes principales vendrían a ser el núcleo, toda célula tiene núcleo, menos los eritrocitos, ¿ok? Que son de forma discoide. Eritrocitos son los glóbulos rojos. Esos no tienen núcleo. Ese dato se lo dio Isa. Tiene núcleo, tiene citoplasma, que es el líquido, ya lo vamos a revisar ya mismo a profundidad. Citoplasma me tiene también una membrana plasmática. Ya, bueno, ya lo puse. Y ahora sí vamos a empezar con lo que es membrana plasmática. Para eso, siempre de forma didáctica se usa el modelo de mosaico fluido, que básicamente es este dibujo. Bueno, aquí vendría a ser como un dibujo 3D. Esta es la membrana plasmática. Y esto que están viendo aquí me recubre la célula y permite que todo el líquido que se llamaba citoplasma, todos los organelos, se mantengan ahí, fijos, adentro. Dentro de la composición de la membrana plasmática, y esto lo voy a escribir aquí préstenme atención muchachos, porque esto es bastante importante. La membrana plasmática se va a dividir de dos componentes principales, y es que vamos a tener lípidos, y vamos a tener proteínas, ¿ok? Proteínas, sí, las mismas que tomas antes de ir al gimnasio para que te hagas fuerte, sí, exacto. Entonces, lípidos. Los lípidos me componen un 98% de mi membrana plasmática, mientras que las proteínas me componen solo un 2%. Es una gran diferencia. Pero ¿qué pasa? Y aquí es curioso. Es que voy a escribir con blanco mejor porque parece que con este no se va a ver bien. Pero bueno. ¿Qué pasa con este 2% de proteínas?
este 2% de proteínas, siendo tan poco, me va a componer el 50% del peso total de la membrana plasmática. Entonces vamos a poner aquí, me compone el 50% de peso de la membrana plasmática. ¿Ok? Y eso anótenlo porque es importante. ¿Ok? Entonces, vemos que se compone de lípidos y proteínas, pero no es tan sencillo. Dentro de los lípidos tenemos su clasificación. Tenemos fosfolípidos, lípidos, en un 75%. Tenemos colesterol en un 20%. 20%. Y finalmente tenemos glucolípidos en un 5%. Glucolípidos en un 5%. Esta tablita que estoy haciendo aquí se las puedo pasar más tarde, yo la tengo más bonita, pero aquí la quería hacer para poder hacerlo un poquito más didáctico, ¿ok? Y que, pues, que ustedes también interactúen y lo puedan ir viendo mientras yo lo escribo, ¿ok? Los fosfolípidos, ¿qué son? Regresamos a la diapositiva anterior. Son estas cositas aquí. Lo que voy a marcar ahorita de color negro. Son estos aquí. No se ve muy bien, no lo estoy marcando ahí. Lo que estoy pintando ahorita. Estas cositas que parecen que tienen una cabeza y dos colas. Literalmente, tienen una cabeza y dos colas. Esos son los fosfolípidos. Y quizá muchos han hablado, ya quizá muchos han escuchado de ellos. ¿Y qué pasa con estos fosfolípidos? Básicamente, me van a formar la porción anfipática. ¿Qué significa esto? Que los fosfolípidos, como mencionaba, tienen una cabeza, están unidos así, una cabeza y dos colas. Así como lo podríamos ver en el dibujo. ¿Ok? Una cabeza, dos colas. ¿Ok? Entonces vendría a ser una bicapa. ¿Ok? Y ya vamos tratando de entender cosa por cosita. La cabeza, ¿qué característica tiene? Es que esta va a ser hidrofílica. La cabeza va a ser hidrofílica. ¿Y qué significa hidrofílica? Desglosando la palabra. Hidro, agua. Filia, amor. Amor hacia el agua. Ama el agua. Los manes podrían estar siquiera todo el día en la playa y metidos en el agua. ¿Okay? Las cabezas son hidrofílicas o hidrófilas. Hidrofílicas. ¿Por qué? Porque justamente regresando al dibujo, ¿qué teníamos dentro de la membrana plasmática? Y quiero que alguien me responda. Y no pasa nada si se equivoca. No hay problema, todos nos equivocamos. Citoplasma. El citosol. Ya, citosol, ok, citoplasma. ¿Por qué no citosol? Ya te voy a explicar eso ya mismo. Pero la respuesta correcta es citoplasma. El citoplasma es un líquido, ok, que contiene proteínas, que contiene un montón de cosas, que contiene aminoácidos, sales, iones, tiene un montón de cosas. Pero es un líquido, ok. Entonces, la cabeza va a estar tocando ese líquido, ok, por dentro de la célula. Y por fuera de la célula que tenemos, también tenemos líquido, ya que puede variar, no puedo dar nombre, pero puede variar. Y ahí todo eso sería el medio extracelular, ¿ya? Entonces puede ser cualquier cosa, pero va a ser líquido, literalmente. ¿Qué pasa con el citosol? El citosol, ya te lo menciono ya mismo, vamos a concluir con esto de los fosfolípidos, para no perder la idea, ¿ya? La cabeza va a ser hidrofílica, va a estar en contacto con agua. ¿Y qué pasa con las colas? Las colas tienen miedo del agua. Las colas no quieren irse son los manes que tú los llevas a la playa y no se meten al agua. Ya, esas ahí son las colas. Van a ser hidrófobas o hidrofóbicas. Hidrofóbicas. Es por eso que no están en contacto con nada, en realidad. ¿Ok? No están en contacto con nada. Bueno, de hecho sí están en contacto con algo, pero lo vamos a mencionar ya mismo. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser los fosfolípidos. Son anfipáticos. Anfipáticos vendría a significar de que son a la vez de hidrofílicos y hidrofóbicos. ¿Ya? ¿Alguna duda con los fosfolípidos? ¿No? Pasamos a al colesterol, entonces. ¿Okay? Fosfolípidos me componen 75% de mi membrana plasmática.
Luego tenemos el colesterol. Y por si acaso, el que dijo citosol, no pasa nada, ya lo vamos a mencionar ya mismo. Solo que no quiero perder el hilo. El colesterol. ¿Qué pasa con el colesterol? Básicamente va a ser, muchos hemos escuchado colesterol siempre, que tienes el colesterol alto, que estás gordo, tienes el colesterol alto, yo qué sé. El colesterol va a estar anclado a las colas de los fosfolípidos. Y es por eso que yo decía que sí está anclado a algo, que las colas sí tocan algo. Anclados a las colas. Vamos a ponerlo aquí. Ya, y que el colesterol lo vamos a encontrar, lo voy a pintar aquí de amarillito, por aquí, entre las colas. Así. Ok. Listo. Luego tenemos los glucolípidos. Lípidos, pero que están asociados con carbohidratos. Todo lo que ustedes vean, chicos, y esto siempre, todo lo que vean que tenga el prefijo gluco, significa que está asociado a hidratos de carbono o carbohidratos. Siempre. Gluco o glico. Da igual como lo lean, según la bibliografía puede eso variar, pero gluco o glico, lo mismo. Glucolípidos. ¿Qué pasa con estos glucolípidos? Básicamente son cadenas de carbohidratos. ¿Ok? Cadenas de carbs, le voy a poner, de carbohidratos, que junto con glucoproteínas, proteínas asociadas a carbohidratos, más glucoproteínas, me van a formar algo súper interesante y que lo estaban pidiendo creo que antes por el chat, que era el glucocáliz. ¿Cómo se forma el glucocáliz? De la unión de los glucolípidos con las glucoproteínas. Forma del glucocáliz. Ya. El glucocáliz. Vamos a escribirlo con rojo porque es algo bastante importante. Es un elemento súper importante. Ok. Y vamos a volver a la diapositiva anterior donde tenemos el dibujo. El glucocáliz básicamente se va a encontrar en la parte superficial, vendría a ser. Y este me va a servir como un guardia de seguridad. De hecho, el glucocáliz, no sé si está aquí, creo que vendría a ser, no recuerdo, bueno, el glucocáliz es como, lo voy a dibujar más bien, ¿okay? Puede ser que esté uno de por aquí, pero no me lo voy a jugar. El glucocáliz es como una estructura así, parecidas a las rojitas y estas verdes, ¿okay? Que simplemente, que me va a actuar simplemente como un guardia de seguridad. ¿Qué hace el guardia de seguridad? El guardia de seguridad en la discoteca te permite o no te permite entrar. Eres menor de edad, no puedes entrar aquí. Eres mayor de edad, entra, paga. ¿Okay? Lo que va a hacer este es el que me va a permitir de ver lo que entra y lo que no entra a mi célula. ¿Ok? Permitir el acceso. ¿Ok? Entonces, si yo soy, yo qué sé, digamos que mi célula necesita H2O, necesita agua, yo qué sé, puede ser un ejemplo simple. Yo me tengo que presentar antes al glucocáliz para que este me permita o no me permita entrar. El glucocáliz me permite el acceso, bacán. Puedo entrar dentro de la célula. El medio por el que yo entre puede variar, pero eso es tema ya de otro video, como se dice en YouTube. Pero bueno, el glucocáliz básicamente es eso. Es una estructura que se forma por la unión de glucolípidos y glucoproteínas. ¿Okay? Y básicamente van a permitir o no el paso de diferentes sustancias, iones que necesite o no necesite la célula. Eso por la parte de los lípidos, que me forman el 98% de la membrana plasmática. Ahora tenemos las proteínas. Acá es un poquito más simple. ¿Ya? Las proteínas, voy a escribir con blanco, un segundo. Las proteínas se dividen en dos en esta membrana plasmática. En periféricas y transmembrana. También llamadas en otras bibliografías como integrales o integrales. ¿Qué pasa con estas? ¿Cómo se ven? Periféricas, ¿a qué les suena? Periferia. ¿Qué significa periferia? Que está como en la superficie, que está como en el contorno, está afuerita. Transmembrana.
Trans, ¿qué le suena? De que atraviesa, como que atraviesa básicamente algo. Y membrana, pues justamente lo que va a atravesar. ¿Cuál sería una membrana, por ejemplo, una proteína transmembrana aquí? La voy a pintar de color negro. Déjenme primero borrar esto de aquí. La vamos a sombrear con negro. Esto vendría a ser una transmembrana, una proteína transmembrana. Okay. Una proteína transmembrana. Y por lo que puedo ver, sería de conducto. Que eso ya es más adelante. No sé qué tan avanzados estén en biología, igual es su primera semana, no se asusten. Ahorita igual aprendan generalidades, ya lo van a poder ir leyendo, poder ir aprendiendo. Esto sería una proteína transmembrana. ¿Por qué? Porque me atraviesa la membrana, me atraviesa la bicapa de fosfolípidos, porque es una bicapa. Aquí tengo fosfolípidos, acá abajo también tengo fosfolípidos. Me la atraviesa completamente. Sé que suena raro, pero sí, la atraviesa completamente. Y las periféricas son estas que están aquí, por ejemplo. Una membrana, una proteína periférica. Esta de acá también puede ser una periférica. Esta de acá también puede ser una periférica. Ok. Y de hecho, leyendo un poquito más, esto me di cuenta recién después del pre, es que, ¿cómo yo podría catalogar esta aquí? Aquí quiero abrir un debate. Esta que voy a seleccionar ahorita de color rojo, o sea que lo voy a poner rojo, la voy a sombrear de rojo. ¿Ustedes qué creen que sería? ¿Una transmembrana o una periférica? Respondan, no pasa nada. Yo no lo sabía hasta después del pre. Una Periférica. Una periférica. no atraviesa por completo a la membrana. Exacto, una periférica porque no me atraviesa por completo la membrana, a pesar de que viene y me estorba una capa de lípidos. Si estos lípidos están aquí enojados porque viene una proteína a querer atravesar y ni siquiera atraviesa completamente la capa, pues sí, una periférica. Igual ahí como dato. Entonces, bueno, ya sabemos que la composición de esta membrana plasmática, de la membrana plasmática se compone de lípidos en un 98%, proteínas un 2%, pero este 2% pesa 50%, o sea, me compone el 50% del peso de la membrana. Wow. Que los lípidos se dividen en fosfolípidos, que básicamente son estos de aquí, los que tienen una cabeza, dos colas, una bicapa. Luego el colesterol, que básicamente está anclado a las colas, se encuentra entre las colas. Aquí no podemos ver colesterol, ya, pero se encuentra anclado entre las colas. Y los glucolípidos, que qué interesante tienen, por sí solos nada, pero si se unen con las glucoproteínas me van a formar el glucocáliz. El glucocáliz permite no el paso de sustancias dentro de la célula. ¿Ok? Luego las proteínas periféricas o transmembranas. Periféricas si no atraviesan la membrana totalmente y transmembranas si las atraviesan totalmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Los fosfolípidos, la cabeza y las colas tienen nombre? Sí, las cabezas son hidrofílicas, nada más. O sea, no, como estructura como tal se las estudia cabezas hidrofílicas. Cabezas hidrofílicas y dos colas hidrofóbicas. ¿Ok? Aquí está uno, digamos, vamos a seleccionar aquí, vamos a dibujarte un solo fosfolípido. Esta es la cabeza y estas son las colas. Simplemente así. Y ahí de característica que tiene, que la cabeza está en contacto con el agua, está en contacto con el citoplasma. Va a ser hidrofílica. Y las colas, hidrofóbicas, porque las manes le da miedo el agua, no quieren. Entonces, bueno, igual lo dejo ahí por si acaso. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Cuál era la función de la glucocáliz? El glucocáliz. Glucocáliz, yo creo que se te quede guardado así. Que a ti te digan glucocáliz y tú piensas en un guardia de seguridad. El glucocáliz básicamente me va a permitir o no el ingreso de sustancias, ¿ok? Adentro de la célula. Y como dato, si quieren que yo les agregue un dato más, es único en cada ser humano. Significa que el glucocáliz de tus células son únicos
nadie más que eso. Ok. Para que vean que es una estructura que es bastante potente, bastante heavy, es bastante chévere la mano. ¿Alguna pregunta más, chicos? Respondiendo a la pregunta. Sí. Alguien iba a hablar, disculpen. Sí, se me trabó el labio. El glucocáliz son únicos en cada organismo. El glucólisis es único en cada ser humano, exactamente. Menos en gemelos idénticos. Como dato eso, chicos. Eso no creo que se lo vayan a tomar. De hecho, eso me lo dijo mi doctora cuando estaba en el pre. Pero igual es como dato, chicos. Que sepan más. Lo que siempre yo les digo a la gente. A veces puede ser que tú quizá no te sepas todo un tema o así, pero si tú cuando hablas con tus amigos, les presentas cosas que ellos no saben, vas a sonar como un chévere, vas a sonar como un bacán. Te vas a ver más intelectual. Eso como dato. Yo siempre digo eso como dato. Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, respondo la pregunta de lo que era el citosol, porque ahorita recordando no lo tengo dentro de las diapositivas, nada más lo nombré, ahí como generalidad. Ok. El citosol, vamos a usar este espacio aquí. Yo debería usar más bien creo que un paint, yo creo, antes que esto. Tengo mi célula aquí. Tengo con mi núcleo, que no me puede faltar nunca. Mi núcleo. Bacanísimo, hermano, ahí. Tiene mi material genético, ya vamos a hablar de él. Y otros organelos, vamos a igualarle una mitocondria, realmente ya han escuchado la mitocondria. Vamos a agregarle también un aparato de Golgi, vamos a ponerle. No, vamos a ponerle primero un retículo, no, está demorado, no puedo hacerlo. Vamos a dibujarlo con este color. Un retículo endoplasmático. Ok. Le vamos a dibujar también, yo qué sé, otra cosita, unos ribosomas, vamos a ponerlo por ahí, punto. Estoy lamparoseando ahorita nomás, chicos, no se preocupen, para explicar algo tan simple. ¿Qué pasa? Que yo voy a tener, mi célula va a estar, todos mis organelos se van a encontrar inmersos en un líquido que se va a llamar, ¿cómo se llama? Citoplasma. Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a hacer como una sombrita negra. Okay. El color no me ayuda mucho para estos dibujos, pero bueno. Esto negrito va a ser mi citoplasma. El citosol es lo mismo, pero me rodea totalmente a la célula. Vamos a pintarlo de este color, amarillo. Es lo mismo, pero me rodea la célula. Perdón, casi erro. Me rodea cada uno de estos organelos. Perdón, casi me equivoco. Cada uno de estos organelos, vamos a pintarlo de color rojo. Es un líquido que se encuentra rodeando cada uno de los organelos. ¿Ok? Y sí, también se encuentra a la célula, rodeando la célula, pero principalmente los organelos. Y eso es lo que quiero que llenen, porque eso es quizá como se los llena a tomar. Rodea cada uno de los organelos que se encuentra dentro de la célula. Citoplasma es el líquido, como el océano Pacífico, póngale. Ahí yo tengo un montón de cosas. ¿Ya? Y el citosol simplemente me rodea este retículo endoplasmático, esta mitocondria, etc. Okay. Creo que he respondido eso del citosol. Igual van a, quizá, si sus doctores o docentes les hablen de él, van a aprender más. Ahora sí, un infaltable en cada célula, el núcleo. Que no puede faltar el núcleo, porque sin núcleo, como que no tengas cerebro. Como que tu célula no tiene núcleo, es como que tú no tengas cerebro, literalmente. Ok. El núcleo es como, piensa en el núcleo como una célula aparte. Así es como yo lo estudié, como una célula aparte. Este es el organelo más grande. Dato, organelo más grande. Es visible, más grande, vamos a poner ahí, más grande. Este organelo es visible cuando lo ves a microscopio óptico. Microscopio óptico es el que se usa, por ejemplo, el que usamos en la universidad para la materia de histología, que básicamente son el estudio de los tejidos. Me voy a regresar acá, porque aquí tenemos, por ejemplo, un tejido. Esto es un tejido epitelial, ¿okay? Que tiene varias capas.
estratificado, eso ya lo van a ver después. Esto moradito que ustedes ven, que en histología lo llamamos basófilo, es un núcleo. Lo que estoy pintando ahorita en negro, esto es un núcleo, esto es un núcleo, 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 núcleo. Es el organelo más grande y va a ser básicamente el único que yo voy a poder ver ahí. Y también puedo ver el citoplasma, que es básicamente esto aquí, más rosadito que veo. Ahí. Lo que voy a pintar con azul. Más lo más rosadito que veo que está recubriendo mi núcleo. ¿Ya? Eso para que entiendan que realmente es grande. Y es por eso que este mide de 5, 10 e incluso más micrómetros. Aquí está como no son milímetros, ¿ok? Porque si no un núcleo lo pudiera ver quizá y a simple vista. Son micrómetros, ¿okay? Pero eso está mal. Como era como una especie de U y una M. Micrómetros o micras, más fácil. De 3 a 10 e incluso un poquito más. ¿Ok? Para su estudio les dije que lo piensen como si fuera otra célula. Que teníamos en la célula una membrana plasmática. Aquí tenemos una envoltura nuclear que se va a dividir en dos. Una membrana externa y una membrana interna. La envoltura nuclear es una doble membrana lipídica. Es igual, nada más que allá era fosfolipídica. ¿Qué significaba fosfolipídica? Que era anfipática. Que algunos le tenían miedo, la cabeza le tenía amor al agua y las colas no. Es una membrana lipídica que se va a encargar de proteger mi ADN. Para su estudio se divide en dos, membrana externa y membrana interna. La membrana externa es esta que está aquí, lo que voy a ponerle aquí. ¿Okay? Y la membrana interna vendría a ser esto de acá. Este dibujito no marca bien, pero bueno, vendría a ser eso. La membrana externa va a separar el contenido del núcleo del citoplasma. El contenido de este núcleo, todo lo que tengo aquí dentro de este núcleo, aquí, esto es lo importante, todo lo que estoy pintando con amarillo, me lo separa de lo que está afuera, que es el citoplasma. ¿Okay? Y la membrana interna me contiene otro líquido, más bien semilíquido, que se llama nucleoplasma, lo que estoy pintando con rojo. Teníamos citoplasma en la célula y tenemos nucleoplasma en el núcleo. ¿Okay? Listo. La membrana externa va a estar acribillada, como que le pegaron unos balazos, pero un montón, porque vemos que tiene un montón de agujeros. Estos se llaman poros nucleares. Vayan ahí, si alguien está tomando apuntes, vayanlo dibujando ahí bien bonito, le hace un montón de agujeritos, más bien háganle puntitos, porque si él hace agujeros se va a demorar mucho. Poros nucleares, estas son una serie de aberturas que actúan como canales para el transporte selectivo de ácidos nucleicos y proteínas. ¿Ok? ¿Qué significa? Básicamente que por ahí va a pasar cosas. ¿Qué cosas? Ácidos nucleicos o proteínas. Punto. Por estos polos nucleares no están porque están, simplemente ahí va a pasar. ¿Qué cosa? Ácidos nucleicos y proteínas. Lo repetí. Luego, dentro ya de la membrana interna, que les dije que contiene este juguito, este semilíquido se llama en realidad, no es líquido. Semilíquido porque contiene también materia sólida. Me va a contener primero el nucleoplasma, luego aquí no se lo ve como tal, marca a la nada en realidad, cromatina. ¿Qué es la cromatina? Eso lo van a ver de ley en el pre, ya los estoy adelantando. La cromatina, eso lo van a haber hecho creo que al final ya de las últimas semanas. Yo estoy fresquito, háganme caso, yo eso lo vi. Cromatina, que básicamente es un filamento fino. Vamos a dibujarlo por acá. Aquí les digo que este dibujo está medio feo, no sé ni por qué lo puse, no está marcando la nada. Que en realidad, bueno, igual no se ve, pero por teoría sabemos que está. La cromatina es un filamento fino compuesto de ADN, ARN, y si suena, dice cromatina, ¿qué va a tener? Indudablemente, la infaltable proteína.
que ya lo hemos hablado hartísimo, proteínas. Mismo va a tener proteínas. Ok. ¿Qué pasa con esta cromatina, que es como una hebra de cabello larguísima? Esta cromatina se va a enrollar y va a formar los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Ya vamos a eso. Pues ya lo han de haber escuchado. Pero básicamente la cromatina, lo que quiero que sepan es que es larguísima, larguísima. Me salgo de la diapositiva, está larguísima. Da aproximadamente, no recuerdo cuántas estaban en el Saladin, creo que unas 800.000 vueltas o algo así. Se enrolla un montón de veces y forma lo que son los cromosomas. ¿Ya? Pero lo que quiero que sepan ahorita es que son bastante largos y están compuestos de ADN, ARN y proteínas. ¿Ya? Tenemos la cromatina dentro. Tenemos también los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Básicamente es un segmento o una unidad de herencia. Eso lo van a ver también. Acuérdense, se van a acordar de mí. Unidad de herencia. Según un científico que se llama Mendel. Me lo tomaron creo que una leccioncita así, X. Unidad de herencia. Es la... Ah, no, No, eso se llama... Oh, esa es otra cosa, eso es el gen. ¿Ya? Pero bueno, básicamente el cromosoma vendría a ser algo parecido, pero este concepto es de gen. Gen, unidad de herencia. La bajé de pechito, lo siento. Cromosoma básicamente vendría a ser como lo mismo. Es la cromatina enrollada. Ya sabemos que estos vienen en pares y se presentan en dos tipos, X y Y. Es por eso que nosotros tenemos ¿cuántos pares de cromosomas? El primero que responda. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? Cada célula del ser humano. 23 pares. 23 pares, ¿verdad? Tenemos 46 cromosomas en total. Ok, y ya aquí porque les quiero dar, yo los quiero mucho a ustedes, les quiero dar más datitos para que sepan y cuando estén viendo con su doctor, les digan ahí. Esto se divide en dos. O sea, sabemos que tenemos 23 pares, ¿ya? ¿Qué pasa? Que se dividen en 22 pares autosómicos y un par que es sexual. Pregunta, ¿ustedes han revisado sus hilos? Yo no los he revisado. Creo que igual tienen una semana de exposiciones, ¿verdad? O no han visto todavía. Sí, el 17 y el 18. Ya, tienen una semana de exposiciones, pilas que a mí, por ejemplo, me tocó hablar de núcleo en biología. Entonces, quizá por eso les estoy dando estos datitos, pilas con los que en algún momento les pueda tocar núcleo. De hecho, a mí me hicieron escoger. Yo escogí núcleo. Sí, yo escogí núcleo, creo. Bueno, punto es que estos pares, si bien son 23, ya sabemos, 23 pares, 22 son autosómicos, es decir, que son iguales en hombres y en mujeres. Y uno es sexual, es el que va a determinar el sexo. Siendo X y Y, sexo femenino, X y Y, sexo masculino, X y X, sexo femenino. ¿Ya? Esos son los cromosomas, es por eso que son muy importantes. Cada célula tiene 23 pares. ¿Ok? Determinan el sexo, básicamente. También el cromosoma, o sea, el par de cromosomas sexuales, los 22 autosómicos, son iguales en hombres y en mujeres. ¿Qué más tenemos? Bueno, creo que ya vimos todo lo que vendría a ser el núcleo. Pero como funciones, por si les queda algo, no que sé, no saben cómo definir quizás sus funciones, básicamente control genético, simple. Control genético y otras cositas más, que esto también se van a acordar de mí porque esto lo vimos también en el pre. El núcleo se encarga de la transcripción, de los procesos de transcripción. No voy a ahondar mucho en eso, simplemente quiero que se sepan los nombres para que cuando los vean no se asusten. Transcripción y traducción. Ya. En estos procesos va a intervenir el núcleo celular.
transcripción del ARN, del ADN, y traducción del ARN, que básicamente son la formación del código genético. Ya, punto. Son dos procesos muy, muy importantes que lo van a ver, creo que por la última semana del PLE o algo así. Entonces, esto se encarga del núcleo, vendría a ser el organelo más importante en sí, el más grande también, de esta célula. Y luego está el citoplasma, que se define como un medio acuoso donde se encuentran los organelos. ¿Okay? Entonces revisamos lo principal en la célula. Membrana celular o membrana plasmática, siempre. Citoplasma, siempre. Núcleo, siempre. Menos en eritrocitos o glóbulos rojos. Y organelos, que los organelos, pues, hay varios. No sé si alguien ya ha comenzado a ver organelos. Ya están viendo organelos algunos. Algunos ya su doctora está viendo organelos. No. ¿No están viendo organelos todavía? Ya, chéverísimo. Igual, y para el que quiere ir avanzando, puede irse leyendo lo que son los organelos, que los dividen en algunas bibliografías como membranosos y no membranosos, pero eso no sirve para nada dividirlos porque organelos son organelos, cada uno cumple su función. Pero bueno, tener los membranosos y no membranosos. Ya. Entonces, eso vendría a ser el repaso de hoy. No es tan largo, como ven, pero de igual manera creo que hemos visto cositas. Esta tablita la considero muy importante, yo se las voy a pasar ya mismo. O si le quieren hacer captura, si creen que esa está bonita, y le hacen captura, si no, esperen un rato y yo por el grupo de meta se los voy a pasar. La composición de la membrana plasmática, ya saben, lípidos, proteínas. Revisamos también, bueno, aquí está la imagen de una membrana plasmática en 3D. Revisamos también las formas de las células, que vieron que eran 9. ¿Sí? Los postulados de la teoría celular, que eso sí o sí se los tienen que aprender, al menos para el pre. A mí, yo me los aprendí de memoria, y hasta ahorita me los sé. Y entonces, sí o sí se los va a tocar aprenderse. Lo que mencionaba al principio, al menos a mí, me tomaban lecciones, por ejemplo. Me tomaban lecciones en biología. Y eran lecciones que igual eran como para ver qué tal estabas y eso. Pero uno siempre quiere sacar como que buena nota. Y la doctora a veces nos preguntaba años, nos preguntaba cositas como esta palabra, qué significaba celular, pequeñas celdas, y cosas así. Para que les puedan agradar al doctor, traten de leer bastante, chicos. Saladin es un libro que contiene bastante teoría, bastante cositas, generalidades. Entonces, váyanlo leyendo, vayan avanzando. Algo más, chicos, que quisieran saber ahorita, quizá. Igual y ya hemos revisado lo que tenía preparado para ahorita. Algo que quizá quieran revisar, alguna duda que tengan, algo que quieran saber. Si es así, yo creo, chicos, que la clase de hoy, pues, ya el repaso ya estaría terminado. No, yo creo que si gustan, podríamos avanzar también con un elemento bastante importante, que se me pasó en estas diapositivas. ¿O lo prefieren dejar para otra clase? El cual es el citoesqueleto. Podemos hablar un poquito de citoesqueleto. ¿Les gustaría, chicos, o creen que ya es un poquito tarde? ¿Cómo ustedes? Háblalo, si puedes. Hablamos Sí, un pues, poquito. sí. Si tiene tiempo, si está ese, délo con todo. Vamos entonces, chicos, con citoesqueleto, sí. Yo igual ahorita estoy en examen, se supone que debería estar estudiando, pero estudié un poco. Ya mañana que sea lo que Dios quiere. Igual me toca el examen en la noche, no pasa nada. Bueno, vamos a hablar de citoesqueleto. Vimos que ya teníamos 3 componentes principales en la célula. Toda célula tiene membrana plasmática, núcleo celular y citoplasma. Pero a veces el citoesqueleto, y voy a abrir otra, voy a abrir por acá para poder dibujar. Disculpen esto de aquí.
Voy a usar acá. ¿Ok? Una hoja en blanco. ¿Ok? El citoesqueleto es un organelo, no sabría si mencionarlo como tal. Depende quizá del libro que estés leyendo. Depende quizá del doctor con el que estés. Pero básicamente, sí, es un organelo. ¿Ok? Se encuentra dentro de la célula, el citoesqueleto. Piensen en un edificio, que la célula es un edificio. Vamos a dibujar una célula cilíndrica para eso. Ya, con su núcleo, que lo mencionó Isa, basal. Única forma celular que tiene su núcleo basal, núcleo hacia abajo. La célula cilíndrica. ¿Qué pasa? Incluso es importante el citoesqueleto hasta para darme esta forma de célula. Porque, ¿qué sería una persona sin un esqueleto? Sería una masa ahí tirada, una plastilina en el suelo. Lo mismo sería una célula sin citoesqueleto. Citoesqueleto es un montón de como fibras, así, en forma que me forman como un andamio, me forman como la estructura de básicamente de una célula, ¿ya? El citoesqueleto se compone de 3 elementos principales, y estos los van a ver sí o sí, ya les voy adelantando, los cuales son, desde abajo, desde más pequeños hasta más grandes, microfilamentos, o filamentos de actina. Filamentos de actina. Nadie lo ponen ustedes. O filamentos de actina. Se los estoy diciendo ya. Ok. Luego vamos a tener los filamentos intermedios. Filamentos voy a poner intermedios. Y finalmente los microtúbulos. Ok. Como generalidades. Yo les he dicho que esto es muy importante, este citoesqueleto. Vamos a dibujar como una especie aquí de armazón, así, como que si fuera a jugar 3 en raya. Bueno, esto sería, no sé, 5 en raya, algo así. No es un hashtag, no es un numeral, es un citoesqueleto. Se los presento. Ya. Este citoesqueleto básicamente me va a dar armazón, me va a dar sostén, va a permitir de que la célula se mueva incluso. Y se va a componer de estos 3 elementos principales, siendo los microfilamentos los más pequeños, los microtúbulos los más grandes. ¿Para qué me sirven? ¿Han escuchado de la mitosis? De ley, sí. En el colegio, alguno que ya vino leyendo, saben qué es la mitosis, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir en una sola palabra qué es bueno, no una sola palabra, pero rapidito, qué es la mitosis? ¿O qué se les viene a la mente? Si no se les viene a la mente. La división celular. Exacto, división celular, chéverísimo. Me dijeron todo lo que significa literalmente mitosis. División celular. ¿Qué pasa? El citoesqueleto participa en esta división celular. Y tú me dirás, ¿pero cómo? Yo aprendí que la mitosis tenía 4 fases: profase, metafase, anafase, telofase. Y no voy a ahondar mucho en eso porque eso no es sílabus del pre. Pero, ¿qué pasa? Ustedes saben que tenemos dos células. Tenemos 2 células que se van a... Bueno, una célula que se va a dividir. Ya, esta célula se va a dividir, luego se van a poner los cromosomas en medio, y aquí aparecen los microtúbulos, que son una especie como de literalmente tubos alargados. De hecho, son la estructura más grandecita de este citoesqueleto, y me van a ayudar a dividir los cromosomas. Ahí aparecen los microtúbulos, imagínense, de metidos están ahí. Bueno, no de metidos, me ayudan literalmente a separar los cromosomas. ¿Ya? Me los separan, luego son cromátides, punto. No es tema de este video. Solo para que entiendan para qué sirven los microtúbulos, por ejemplo. ¿Ya? Luego los microfilamentos. ¿Para qué me sirven los microfilamentos? Yo les mencionaba que el glucocáliz
era el guardia de seguridad, me decía, ¿sabes qué? Tú sí puedes pasar, ¿sabes qué? Tú no puedes pasar. Ya tengo aquí mi membrana plasmática, bien bonita, y con mis fosfolípidos, si es que se pueden llamar fosfolípidos ahí. Ya. Hay maneras en las que alguien puede entrar a esta membrana plasmática. Ya. Pues sí, me demoro mucho dibujando, lo siento. Hay maneras en las que puede entrar cualquier sustancia, cualquier cosa, básicamente, dentro de la célula. Y aquí, justamente, va a intervenir qué estructura del citoesqueleto, los microfilamentos. Me van a ayudar en el proceso de endocitosis, término que yo vi en el pre, no está creo que en el sílabus, endocitosis, o sí está, no estoy seguro. Endocitosis se define como básicamente como algo que entra a la célula. Yo sé que estoy usando quizá una terminología coloquial para definir esto, pero endocitosis es eso. Es que es ingreso de sustancia al medio intracelular. Punto. Sustancia, partícula, ion, lo que sea. ¿Ya? Los microfilamentos se van a extender desde este armazón y me van a alar junto con las vesículas de Golgi. Vesículas de Golgi, ¿a qué le suena? Aparato de Golgi. Si los aparatos de Golgi son unas vainitas ahí, como unas cisternas así. No piensen que dibujo bien. ¿Ya? Que siempre van a estar asociados a unas vesículas que son como... ¿Han visto Piensen en esto. Yo pongo estos ejemplos para que se les quede en la mente, porque cuando alguien pone un ejemplo, y más cuando es algo gracioso, sé que no se te olvida nunca. ¿Han visto los destapabaños? ¿Viste el baño y hasta ahí ese baño medio feo? Guau. Tienes el destapabaños. Eso es una vesícula. Va a absorber. Pero la vesícula es solo esta cosita de aquí, lo que va a absorber. ¿Cómo se mueve esa vesícula? Se va a unir con el microfilamento. Okay. La vesícula vendría a ser lo que está de morado, el microfilamento lo que está aquí de negro. Entonces, para que vean la importancia del citoesqueleto, ya te he dado dos. Los microtúbulos ayudan a la división celular. Vamos a ponerle aquí abajito. Esto es una de las cuantas cosas que puede hacer el citoesqueleto, división celular. Y los microfilamentos me ayudan en endocitosis, a que entre el producto dentro de la célula. Ya. Y los filamentos intermedios, los manes se quedaron hasta el último, no son bacanes, no hacen nada. No, sí hacen algo, pero algo no tan cool quizá. Este me ayuda a dividir a la célula, los microtúbulos me ayudan a dividir a la célula, algo chéverísimo, un trabajo chéverísimo. ¿Quién no quisiera tener ese trabajo? Microfilamentos me ayudan a traer algo a la célula, bacanísimo. Los filamentos intermedios hacen algo un poquito más aburrido, pegan células con células. Una célula está ahí, otra célula está acá. Se unen mediante términos que ya no va a haber en el presto ya en realidad, porque yo lo estoy viendo quizá ahorita, pero cuando yo sé que ustedes van a pasar el pre y luego lo van a ver, van a escuchar este término, se unen mediante desmosomas. Filamentos intermedios, se unen básicamente una con otra y se quedan ahí pegaditas. ¿Cómo se unen? Mediante los filamentos intermedios. Uniones celulares, vamos a ponerle ahí. Unión celular. Ya. Eso es el citoesqueleto. Luego, el citoesqueleto tiene un montón de cositas más. De hecho, a mí cuando yo estuve viendo citoesqueleto, porque me mandaron a hacer una exposición también de citoesqueleto, me acuerdo que nos tomaron, creo que, si no estoy mal, nos tomaron una lección, puede ser, o una tarea. Nos dieron una tarea y creo que saqué 9, la gente como que no había sacado buena nota, o sea, no había sacado 10. Y la doctora nos dijo, ¿saben qué? Preparen para mañana mismo una exposición de citoesqueleto. Entonces, pilas con eso, citoesqueletos de ley lo van a ver en el pre. Y ahorita simplemente les doy generalidad, porque no he preparado un material para eso, pero para que vean la importancia. Se divide de tres estructuras, los microfilamentos o filamentos de actina, están compuestos de actina básicamente, los filamentos intermedios y los microtúbulos.
¿ok? Siendo los más grandes, los microtúbulos. Luego ahí en el SALA hay medidas de estos y un montón de cosas más que pueden ir leyendo, chicos. Entonces, yo creo que ahorita sí ya hemos terminado porque no tengo más material para darles ahorita. Pero si gustan, yo qué sé, si están libres este fin de semana, si les gustaría, si les ha gustado cómo yo he llevado la clase, cómo la llevó Isa también, pues ya saben, pueden pedir nomás con confianza en el grupo de Meta. Saben que yo necesito aprender esto de aquí. Sabes que preparen una clase sobre esto. Yo ya salgo de exámenes el sábado, así que de ley me va a tener un poquito más free. Y la cuestión de nosotros, como lo mencioné